Efectivamente, yo soy del criterio que el resultado electoral de este domingo depende de cuánta gente vaya a votar. Yo creo que no se vale en este caso. Hay mucha gente que ya sea porque tiene familiares presos, el voto decide. Reapareció en una entrevista de TCS, el flamante exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas. En una entrevista matutina de Telecorporación Salvadoreña, invitó a las familias a que si tenían un familiar preso, que salieran a votar. Por increíbles que parezcan estas declaraciones, son verídicas. Estamos ante una manada de lobos, que lo que buscan es desestabilizar al presidente Nayib Bukele a como de lugar. Además, acusó al gobierno de ser oscuro, ya que él quiere saber cuánto se gastó de fondos públicos en la pandemia. Como salvadoreños, nos sentimos orgullosos del manejo que tuvo el gobierno ante esa emergencia mundial, ya que El Salvador fue uno de los primeros países en tomar medidas para reducir el impacto en la salud de millones de personas que vivimos en el pulgarcito de América. Además, el gobierno entregó $300 a las familias, así como también alimentos, y suministró medicamentos a las personas que daban positivo a las pruebas de esa enfermedad. Recordemos también la construcción del moderno Hospital El Salvador, que a juicio de la oposición, bastaría con un par de carpas para atender a los enfermos por la pandemia. Te presentamos a continuación las declaraciones de Eugenio Chicas. Con el problema genético de este país. ¿Cuál es el problema genético de este país? Que el gobierno que tenemos es opaco, no es transparente, y esa falta de transparencia, esa opacidad genéticamente ya se la transmitió al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, pero no es al mismo Poder Ejecutivo y el partido de gobierno al que le conviene que la cosa salga lo más transparente posible y que no exista ninguna duda. Así debería de ser hasta en las finanzas públicas y no está siendo así, Moisés. O sea, eso es lo que uno esperaría. O sea, este gobierno saldría muy bien si publicara los datos de la pandemia, si publicara los datos del presupuesto, si diera el presupuesto legislativo. Todo eso le beneficiaría al partido de gobierno, Moisés, pero no lo hacen lamentablemente porque son oscuros, porque son opacos. Entonces, genéticamente, eso lo están transmitiendo al resto de instituciones del Estado. Ahora, tiene razón en todo lo que menciona, pero de alguna forma también podría ser que un momento de elección como este es la validación de la administración de un presidente y la validación de un partido de gobierno que tiene la mayoría dentro de la Asamblea Legislativa y que reciba nuevamente la bendición para seguir operando en la misma forma. Eso es lo que uno pues debería de haber esperado en ese sentido. Todos esperábamos que las cosas operaran con transparencia. Hay un amigo televidente que nos escribe, interesante la pregunta, y dice Hermes, buen mensaje de su invitado, vaya a votar y no deje que otros elijan lo que nos van a gobernar. El problema es que mucha gente que lleva años sin votar creen que castigan cuando no van a los centros de votación. Es importante que ustedes hagan el llamado. Efectivamente, yo soy del criterio que el resultado electoral de este domingo depende de cuánta gente vaya a votar. Yo creo que no se vale en este caso. Hay mucha gente que ya sea porque tiene familiares presos, que ya sea porque fue despedido del aparato del Estado, que pertenece al sector agropecuario y se siente en estado de abandono, que está, por ejemplo, maestros que no les han resuelto sus problemas, y esa gente muchas veces dice, no, este arroz ya está cocinado, no vale la pena ir a votar porque el resultado ya está. Yo creo que hay una estrategia gubernamental orientada a hacer creer a la gente de que el resultado ya estuvo y aquí no hay nada más que hacer. No es cierto, el voto decide. Guatemala es ejemplo de eso, un ejemplo muy claro. Entonces, por lo tanto, el llamado a la gente es, si usted quiere incidir en los grandes temas del país, si las cosas le gustan o no le gustan, vaya, exprésese votando. Entonces, porque de eso dependerá el rumbo democrático del país.